17 de Shmaya. Nos encontramos en Sukkot, Baruch Hashem. Y debido a que estamos en Sukkot, es propio hacer un Shiur Torah acerca de Sukkot. Primero que todo tenemos que saber que hay un pasuk, Shemot capítulo 15, dice: Ze que libean veo, este es mi Dios y lo voy a glorificar. La persona que se esfuerza en hacer su sukkah, dice el Ari HaKadosh, yo lo escuché de un rabino que se llama Rabbi Shokat Boadana Shlita. Se le Ari HaKadosh que cuando una persona se esfuerza en hacer la sukkah, de que sea kosher, con todas sus alajot, con todas sus leyes, eso le da una protección espiritual contra la mala inclinación, contra el Satán y contra el ángel de la muerte durante los 365 días del año. También que la sukkah tiene muchas enseñanzas bien profundas, aparte de eso. Pero quiero tocar un yesod bien grande que hay en la construcción de la sukkah. De que cuando una persona observa toda la Torah y estudia la Torah, él en sí está construyendo sobre él una santidad que genera una casa entre él y Hashem. De la misma forma que una persona, cuando ama a una mujer, desea construir una casa con ella, quiere decir una familia, construir una familia y una casa con ella. De la misma forma, una persona que ama a Hashem quiere construir una casa con Hashem. Esa casa somos cada uno de nosotros, que está simbolizada por la sukkah. Que cuando la persona entra en la sukkah, vive en la sukkah por 7 días, a partir de ese momento está viviendo en una situación deplorable, una situación que físicamente no se encuentra en las mejores condiciones, dependiendo de la calidad de la sukkah, pero usualmente no es las mejores condiciones, digamos. Para enseñarte un concepto que constantemente se repite en la Torah, de que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, en las cosas físicas. La felicidad se encuentra en las cosas 100% espirituales, en la conexión con Hashem. Y la prueba de eso es que las personas más felices son las personas que más espiritualidad tienen en su vida. Contrario a lo que las personas creen, que mientras más tenga, más fisicalidad tenga, más relojes, más prendas, más carros, más casas, más feliz voy a ser, cuando está comprobado que es lo contrario. Y la prueba es que la Torah misma, Shem HaKadosh Baruj Hu no va a decir palabras falsas en su Torah. La Torah dice: Besamachta bejageja, y te vas a alegrar en tu festividad, hablando de esta festividad de Sukkot. ¿Qué quiere decir Besamachta bejageja? Y vas a alegrarte en tu festividad. Puede entenderse que es un precepto, pero también pueden entenderse que es una segula para la alegría a residir en la sukkah. Es una segula para la alegría. Quiere decir una segula como un truco
un remedio instantáneo para tener felicidad durante todo el año. Porque uno tiene que saber que cuando la persona no se encuentra feliz, eso es un ataque de las energías negativas. Uno siempre tiene que mantenerse con felicidad y hacer todo lo posible y todo lo necesario para siempre mantenerse feliz. ¿Por qué? Porque cuando la persona se encuentra feliz, ahí encuentra también la presencia divina. Como está escrito en el Talmud Yerushalmi, creo que es en el Tratado de Sukkah, dice que Yoná ben Amittai, el profeta Yoná, encontró su profecía a raíz de la alegría que tuvo en la festividad de Sukkot. También escuché una historia que me dejó en shock de ese mismo rabino que mencioné antes, Rabbi Shoket Boadana Shlita, que dice que Katav Sofer, el hijo de Hatam Sofer, encontró en una de las notas de su padre canciones. Y preguntó: ¿de dónde sacaste padre el tiempo para escribir esas canciones si tú todo el tiempo estás estudiando Torah? Y le dice: en los días de Yom Kippur, Atzeret, quiere decir estos 8 días que hay, o más de 8 días que hay de Yom Kippur, toda esta festividad de Sukkot, de tanta dificultad que sentía, no podía estudiar Torah. Entonces escribí esa canción. De tanta dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que el apego que sentía el Creador, que hay disponible en este tiempo, es tal que nosotros no tenemos ni idea y no tenemos ni la vasija para comprender lo que es el apego al Creador hasta esos niveles que se pueden llegar. Hatam Sofer es un rabino que vivió hace más o menos 200 años, 100 años, pero no baja de su nivel increíble y fuera de nuestra comprensión que tenía. Y todo eso, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la raíz de la alegría? La raíz de la alegría es algo que es espiritual. Por eso, en la Sefirot, como nosotros sabemos, existen 10 Sefirot. Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. La Sefirá que corresponde con la alegría es Binah. Y Binah corresponde también con el Shabbat. Binah corresponde con el Shabbat. Y en el Shabbat es el día que corresponde con la espiritualidad. Por lo tanto, las personas que respetan el Shabbat, que cuidan el Shabbat, se separan de todo lo físico, se separan del trabajo, se separan de cocinar, se separan de prender luz, se separan de muchas cosas. Que una de las enseñanzas que saqué cerca de las 39 prohibiciones de Shabbat es que me puse a pensar de que Besiat Ishmaya, que todo lo que está prohibido en Shabbat uno lo hace por deseos egoístas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué una persona cocina por deseos egoístas? ¿Por qué una persona prende luz? Deseos egoístas. ¿Por qué una persona trabaja? Deseo egoísta, usualmente, o la gran mayoría. Entonces, cuando una persona hace Shabbat, también genera en él más humildad que una persona que no cuida el Shabbat. ¿Por qué? Porque se separa de todos los deseos físicos y pone por encima sus deseos egoístas físicos y pone por encima el deseo espiritual de conexión con el Creador,
por encima de sus deseos egoístas, que también tienen, que son necesarios para la vida. Es una enseñanza pequeña. Y continuando con lo que estamos mencionando, Binah, responde con Shabbat, y Binah quiere decir un mundo que está por encima de la materialidad. El Maharal decía que todo lo que es 6 corresponde con lo físico, y todo lo que es 7 corresponde con la espiritualidad. Que todo lo que es físico tiene norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, 6. Y 7 representa por encima de lo físico. Por lo tanto, la espiritualidad en sí es algo que es, la felicidad es algo que es espiritual. Por lo tanto, lo más cercano que nosotros tenemos a la espiritualidad es la música. Y lo que más nos alegra como seres humanos es la música. Por eso hoy en día todas las personas que no tienen Torah constantemente tienen que estar su vida alrededor de música. Música. Cuando la vida de un Yehudí, hay tiempos específicos que se separa completamente la música, como en los tiempos del Omer, en la cuenta del Omer, en las festividades mismas, como el Shabbat. Uno se separa de la música de vez en cuando para enseñarte que a pesar de que la música te puede llevar a ciertos estatus, a ciertos estados de felicidad, existe algo que está por encima de eso, que son las conexiones espirituales que ciertamente te generan la felicidad. Y también la depresión es algo que es espiritual también, pero del lado de la impureza. Cuando la persona aumenta la impureza sobre él, haciendo cierto tipo de pecados con el corazón, con pensamientos negativos, como relaciones prohibidas, como egoísmo al estatus más elevado, ego, arrogancia, se conecta con esa energía negativa que es una entidad negativa que rige sobre la persona en esos momentos que tiene depresión, que está en esos tipos de estados de ánimo. Por lo tanto, una persona tiene que hacer todo lo posible para huir de toda depresión y de toda tristeza a través de música, a través de buenos alimentos que a la persona le gusta y desea, a través de hacer cualquier cosa, bailar, cantar, contar chistes incluso, para eliminar la tristeza, siempre y cuando la persona sea observante de la Torah y de los preceptos. Incluso si la persona no es observante de la Torah y los preceptos, es importante que se mantenga en alegría. Sin embargo, que se sienta amargo dentro de toda alegría que tenga si no cumple con la Torah y con los preceptos. Que sienta la amargura de que constantemente se puede estar rebelando en contra del Creador. Porque esa amargura puede ser lo que le dé la fuerza para la próxima vez no cometer ningún pecado. Entonces, cuando la persona está en la Sukkah, eso le genera a la persona alegría y el entendimiento de que las conexiones espirituales, estar rodeado de preceptos, estar bajo las alas de la presencia divina, es lo que a ti te genera alegría. Estar separado de las relaciones prohibidas, eso es lo que le genera a la persona la alegría, no lo contrario. Todas las personas que viven una vida de clubes, de drogas, de alcohol, de relaciones prohibidas, promiscuidad, todas esas personas están hundidas en la depresión. Todas esas personas no tienen alegría, no saben lo que es la alegría. Llega hasta tal punto que ellos tienen tal depresión que ellos se han acostumbrado a no saber lo que es la alegría. La prueba de eso es que la gran mayoría de seres humanos tienen una cara fuerte, una cara brava constantemente, como si estuviesen molestos con la vida, molestos con todo el mundo. Tienen la entreceja hundida, como si alguien los hubiese molestado, pero todo el tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Si tú parece que te estás saltando en tu vida, que te estás riendo todo el tiempo. Y es otra razón por la cual la gente busca constantemente comedias
toda clase de mofadores en sus clases, de sus clases. Toda clase de memes y de cosas que las personas buscan reírse con eso para evadir y escapar de la tristeza profunda que tienen, pero no saben que esa tristeza, la raíz es su falta de conexiones espirituales. Que la forma de tener conexiones espirituales no es meditando 10 horas, 5 horas. Que eso es verdad que te puede dar ciertas iluminaciones, ciertas cosas que te puede dar. Sin embargo, te los va a dar en el lado de la tumba, en el lado de la impureza. Lo mismo es con los rezos y con los cultos religiosos de religiones que son falsas. Vienen del lado de la impureza y te van a dar sensaciones espirituales, pero del lado de la impureza. Por lo tanto, la azúcar viene a representar todo eso. Que la forma que tú tienes alegría durante todos los días del año es viviendo una vida humilde, es conectándote con los preceptos, es rodeándote de los preceptos, es sirviendo al Creador. Es bien interesante como si una persona vive en un lugar donde hay muchos no judíos a su alrededor, constantemente están sorprendidos de ver a alguien en una azúcar. No pueden imaginarse qué hace una persona en una azúcar así. Una persona que puede ser millonario, billonario, con corbata, con un traje de $3,000. Todo lo que una persona se puede imaginar en una azúcar, en medio de un barrio de personas no judías. ¿Cómo puede ser eso? Entonces uno puede pensar, un judío puede pensar, eso se ve extraño, eso se ve raro, pero tienes que entenderlo y comprender el siguiente concepto, que es bien importante y te puede ayudar, no solo en el precepto del azúcar, a cumplirlo a pesar de que te pueden ver mal o pueden estar sorprendidos los no judíos alrededor, que es lo siguiente. Primero que todo, que la Gemara Masechet Berajot, página 18, dice que todos los Reshaim son llamados muertos en vida. Entonces, si tú haces una casa, una azúcar, o haces cualquier acto enfrente de un muerto, obviamente que está prohibido según la Torah hacer preceptos alrededor de un muerto, etcétera, etcétera. Sin embargo, si es un muerto viviente, ¿te importaría hacer algo? O si es un animal, ¿te importaría hacer algo? Y esas personas usualmente se comportan peores que un animal. ¿Por qué? Porque no tienen edad, no tienen conocimiento de Torah, no tienen conexión con el Creador. Constantemente están rebelándose en contra del Creador. Cuando ellos se rebelan en contra del Creador, eso debería a ellos darle vergüenza, no a ti que estás sirviendo al Creador. Y es interesante cómo cuando una persona no sirve al Creador, no sirve a algo por lo menos, no sirve al Creador, porque una persona que sirve a un ídolo es como si está sirviendo a un humo, a una nada, a una inexistencia. Una persona no sirve a Hashem, no está ocupado constantemente haciendo la voluntad de su Creador, de su dueño. Su vida se basa en ver la vida de los demás, en compararse con la vida de los demás, en ver qué están haciendo los demás. Y de ahí viene la industria de las redes sociales, de los influencers, de los youtubers, de las películas. ¿Qué están haciendo las personas que no sirven a Hashem, al Creador? Están viendo otras personas haciendo cosas, ya sea jugando, ya sea corriendo, saltando, pegándole a un balón, haciendo un azúcar, etcétera, etcétera. Por eso una persona tiene que saber que la vida sin Torah es una vida vacía, es una vida sin sentido. Y bueno, en el azúcar, que existen Sheva Ushpizim, 7 invitados en el azúcar. 7 invitados en el azúcar. ¿Por qué Dafka? ¿Por qué precisamente esos 7 invitados que corresponden con los 7 días de Sukkot? Porque, volviendo al verso que mencioné al principio, de que Eliviandeo, este es mi Dios y yo lo voy a glorificar, yo lo voy a exaltar. Cuando estamos hablando aquí de Anveo, esto es una palabra bien rara que la Gemara
explica que eso se refiere a una persona más el Shabbat. Si no me equivoco, en la 133. Eso se refiere a que una persona construye una sukkah bonita. Cuida el Shabbat con una mesa bonita, con platos bonitos, vasos bonitos, que todo lo que tenga que ver con los preceptos lo haga bello. ¿Por qué? Porque la palabra ani veo, que es an veo, se puede leer an como a, como are, como aes, que es un prefijo hebreo, aes, eratz, que antes de una palabra si encuentra la palabra a en hebreo, el equivalente, quiere decir haré algo. Y en naveo puede leerse como la raíz de nave, que quiere decir bello, nae. Haré a mi Dios, este es mi Dios, y lo haré bello, lo haré bello. Pero también puede leerse como ani vehu, yo y él, yo y él. ¿Qué quiere decir? Que una persona, a través de la observancia de la Torah, a través de la observancia de los preceptos, llega a un punto dado que su voluntad se transforma en la voluntad del Creador. Y no existe diferencia entre la persona y Hashem. Por eso los Sadikim, dice el profeta Jeremías, son el Hal Hashem, son la casa de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos se transformaron, que todas sus voluntades sean la voluntad del Creador. ¿Y quiénes fueron la mayor manifestación de ese concepto? Los Shivam Spisim, que corresponden con Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Cada uno en un aspecto distinto, o a través de cierta misión que ellos tenían, que correspondía con su raíz de alma, lograron transmutar, intercambiar su voluntad con la voluntad del Creador. Abraham vino cuando su voluntad no existía, claro, no existía 100%, era inexistente. Se transformó en la representación de los actos de bondad, hasta tal punto que la persona puede aprender cuán grande es el deseo del Creador en beneficiar a los seres humanos. Con Abraham vino, como Abraham vino, limpiaba los pies de sus invitados, les daba comida, creaba vacas. De la misma forma, Hashem HaKadosh Baruj Hu creó el concepto del baño, le dio el precepto del hombre del baño, creó vacas, creó gallinas, creó quesos, animales, toda clase de cosas, para beneficiar al hombre, para hacer actos de bondad. De ahí la raíz que todos los hombres constantemente desean hacer actos de bondad a ellos mismos. ¿Por qué? Porque eso viene de las raíces espirituales que ellos tienen, que es el deseo de Hashem de hacer el acto de bondad al hombre. Isaac vino, que él estaba dispuesto a matarse por el nombre del Creador, que eso representa la mayor manifestación de autocontrol, que incluso mi existencia y mi respiración está dirigida hacia el servicio de Hashem, hacia el servicio del Santo Bendito es. Quiere decir que si en un momento dado se me presenta la oportunidad y el mérito de morir por la santidad del Creador, yo lo haré sin ninguna duda, sin ninguna dilación. Eso es control, autocontrol de tus deseos, autocontrol de toda tu inclinación, como se dice en hebreo, Mashenikra, que Bishata Yetzer. Es como una persona, digamos una parábola de alguien que agarra a una persona y lo obliga a hacer algo, lo obliga a saltar, lo obliga a darle su dinero, lo obliga a hacer esto o lo otro. Es porque está ejerciendo una cualidad que se llama fuerza. Se puede ejercer en la santidad, se puede elegir en la impureza. En la santidad se puede ejercer esa cualidad. Es que tú te obligas a ti mismo a construir sobre ti control total, incluso de lo más preciado que cada persona tiene, que es la vida.
Y está escrito en la Gemara Masechet Pesachim, página 25, en Gemara Masechet Sanedrin, página 74, que existen 3 pecados que la persona tiene que estar dispuesto a morir y no hacer. Que es Yaharek Beal Yabo. Voy a ser asesinado y no voy a pasar por esos pecados, que son Avodah Zarah, idolatría. Si te dicen adora Yesipeni y Máximo, adora, yo no sé, un ídolo de la India o de Nepal, tienes que estar dispuesto a morir. Todo Yehudí tiene que estar dispuesto a morir y no hacer eso. Si te dicen ve con una mujer casada, ve con un transgénero, con un homosexual, ten relaciones con una goya, ten relaciones con un familiar, tienes que estar dispuesto a morir y nunca realizar esos actos. Y por último, asesinar a otra persona. También si una persona le dicen pierde el simiente o te asesinamos, tiene que estar dispuesto a morir y no hacerlo. Eso se llama fuerza. A pesar de que la persona, lo más preciado que tiene y su inclinación natural es no morir, sino que ser débil. Cuando la persona tiene esa luz espiritual brillando sobre él, se obliga, teniendo temor de Hashem, temor de los castigos de Hashem, temor de una muerte eterna que generarían esos pecados y un daño tan grande que no se puede arreglar que generarían esos pecados. Es capaz de controlarse como ese sacabino. Y está escrito en no sé si en la Gemara, en el Zohar, pero eso es algo conocido en el judaísmo, que toda persona que muere el Kiddush Hashem, que se le dice de hacer uno de esos pecados que mencionamos antes y no lo hace, muere el Kiddush Hashem, llega al cielo directo. No hay Hibuta Kever, que esos son las golpizas de la tumba. No hay Geinom, no hay infierno, no hay Kafakela. Eso es algo peor que el infierno. No hay ninguno de los sufrimientos que hay después de la muerte que hemos mencionado en muchos lugares. Que la Gemara Masechet Moed Katan, página 28, dice los primeros 3 días son para el llanto. Es que esos 3 días corresponden con los 3 tipos de castigos que puede que se encuentre el muerto. Y si la persona muere en Kiddush Hashem, se salva de todo eso. Y si la persona desea morir en Kiddush Hashem, puede con toda su fuerza, se le considera como si lo hubiese hecho. Y eso le trae una elevación espiritual y una luz bien grande en su alma, que se manifiesta sobre el ojo de la persona, sobre la cara de la persona, sobre el conocimiento de la persona, etc. Después tenemos Jacob vino, que representaba una de las mayores cualidades de carácter, una de las mayores cualidades de carácter espirituales que toda persona puede llegar a poseer con facilidad. Que es Admadaba Torah. Ser una persona que cada minuto de su vida, cada segundo, se encuentra en la Torah. No pierde el tiempo. El Gaón de Vilna era uno de los mejores ejemplos de eso. El Gaón de Vilna, antes de su partida al otro mundo, dijo: Kama regaim vitalti mitalmud Torah. ¿Cuántos regaim? Regaim quiere decir segundos. Pocos momentos. No estudié Torah. ¿Cuántos pocos momentos? Quiere decir, él estaba contando los pocos momentos de su vida que no estudió Torah en esos momentos. Porque no existe trabajo que tú tengas que dependa 100% del esfuerzo que tú pongas. Porque una persona puede ser un obrero, por ejemplo, y está generando un esfuerzo monumental. Pero una persona que trabaja desde una oficina siendo un abogado genera mucho más en un mes de lo que esa persona puede generar en toda su vida. Que sea un abogado, según la Torah, está prohibido. Está prohibido. Toda persona que sea un abogado y cambie de profesión, si es judío. Porque todo el sistema judicial que no es en base a la Torah es una profunda rebeldía en contra del Creador y en contra de la Torah. Y está prohibido entrar ahí, está prohibido ponerme sus ahí.
Si una persona entra y tiene que hacer Netilat Yadayim, es como entrar a un baño, es un lugar de impureza. Especialmente los que van en contra de la Torah, que generan leyes como casamiento homosexual y todo ese tipo de leyes que son directamente una rebeldía en contra de la Torah. Pero en general, una persona tiene que pensar, Akadosh Baruj Hu tiene un libro de leyes, de enseñanzas. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Si una persona va a un sistema judicial, se llama Moiser, que no tiene parte en el mundo venidero, un judío que habla de otro judío, un sistema que se llama Moiser, no tiene parte en el mundo venidero, porque él está diciendo, y es un herético, porque él está diciendo que el sistema de las naciones, que está basado, parte de él en la Torah, parte de él en el conocimiento del ser humano, es más importante que el sistema judicial de la Torah. Entonces, ¿qué clase de falta de respeto es esa al reino de los cielos? Entonces, continuando, y más si una persona no solo participa en que trabaja en él, que es claro que esa persona está conectada con la fuerza del impulso. Moshe Rabbeinu, a través de que enseñó a todo el pueblo de Israel y a través de que era un hombre humilde, porque todo acto y deseo de rebeldía en contra del Creador, en contra de su precepto, no viene sino porque la persona no tiene la capacidad, no tiene dos conceptos. Uno es la jna'a, que simboliza el subyugamiento delante de un rey, delante de un dueño. Por eso el pueblo de Israel fue en Egipto esclavos. Por eso aceptaron la Torah. Como dice Zohar Kadosh, que Akadosh Baruj Hu fue a todas las naciones y les ofreció la Torah. Y ninguna de las naciones quiso aceptar la Torah. ¿Por qué las naciones no quisieron aceptar la Torah? Porque no fueron esclavos en Egipto. Como el pueblo de Israel fue esclavos en Egipto, esclavos, como se diga, aceptaron la Torah porque ya tenían en su subconsciente y en su ser el concepto del subyugamiento sobre un rey o sobre un dueño, que es una puerta que precede la observancia de todos los preceptos y precede la adquisición de su parte en el mundo venidero de su eternidad. Que si la persona no tiene ese concepto sobre él arraigado, la persona va a ser esclavo de la mala inclinación, va a ser esclavo del faraón. Quiere decir que todos sus actos van a ser negativos, todos sus pensamientos van a ser negativos, toda su vida gira en torno a la culpabilidad. Entonces termina en el mundo donde van los poaleaben, los hacedores de iniquidad. Shem Birahem. También a Aarón Cohen, que representaba el atributo de deseo de hacer paz con los demás. Que si una persona se acostumbra a hacer la paz con los demás, si uno ve que dos personas están peleando, dos personas están discutiendo, y uno puede hacer con su palabra que paren de la discusión, eso clava en él un atributo que hace que ame la paz, que persiga la paz, y en el momento que vea que alguien no tiene paz con su creador, él va a querer y desear correr a que esa persona haga la paz con su creador, a través de que le digan las palabras que lo van a hacer cambiar y que haga teshuvah. Y no se siente bien hasta que lo logre, hasta que logre que las personas hagan la paz con su creador. Y después está Yosef Tzadik, que representaba el concepto de cuidarse y de separarse de toda relación prohibida, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu. Porque todo lo que hemos mencionado hasta ahora son cosas que la persona puede hacer o puede no hacer.
Pero cuando estamos hablando de las relaciones prohibidas, eso es algo que está en base a la construcción humana, que se encuentra arraigado dentro de ellos. Y es muy difícil separarse de todo lo que son relaciones prohibidas, a pesar de que al hacer esas relaciones prohibidas, uno se genera un daño infinito que no se puede llegar a calcular. Como mencionamos en el shur de la alegría, al final, una enseñanza bien profunda sobre eso. No quiero entrar en detalle porque vamos a terminar ahora con el rey David, que es la representación de utilizar a tu boca para adorar a la presencia divina, para conectarte con la presencia divina a través de cánticos y alabanzas, no como las personas que aumentan su culpabilidad todos los días a través de que no siguen la Torah, que toda su boca lo único que dice son maldiciones, palabras obscenas, mal de hablar mal de los demás, difamar a los demás, mentiras, que ellos literalmente sirven a la fuerza del mal con su boca. Y a través de dichas acciones no tienen la capacidad de conectarse con el Creador y con todo lo que es positivo. Y de ahí uno aprende también que algo que es bien interesante, un punto de que uno ve que las naciones que no tienen Torah, que no tienen dirección en la vida, constantemente están diciendo palabras obscenas, que dijeron los sabios que eso es una señal de que también están utilizando mal su sexualidad. El hecho de decir palabras obscenas es porque, como mencionamos antes, una persona que comete relaciones prohibidas se hace un carro, que él se hace un pequeño Satán. Esa persona, un pequeño Satán. Si no hace teshuva, obviamente, si no se arrepiente, si no cambia sus actos, si no hace tikkun, etc. Se hace un pequeño Satán. Por lo tanto, todo lo que él hace te enseña los modos operandi, lo que hace el Satán. Así como esas personas constantemente están maldiciendo y diciendo palabras obscenas, la mala inclinación constantemente está maldiciendo a todos los seres humanos en los cielos, deseándoles que no les vaya bien, que les vaya mal, que todo en su vida esté cerrado, que no encuentren bendición, etc. Por lo tanto, si una persona para de decir palabras obscenas, de seguro que va a causar de que en los cielos también paren de acusarlo y de generarle maldiciones a su vida. Y todo en su vida se empieza a abrir. Todas las puertas que estaban cerradas. Que el que dice maldiciones, palabras obscenas, ¿qué son esas palabras obscenas? Usualmente son palabras que tienen que ver con la sexualidad. Siempre. En todos los lenguajes. Para enseñarte que la maldición más grande que te puedes traer a tu vida es una sexualidad sin santidad, sin pureza, sin conexión espiritual. Y con eso terminamos Teshuvah cerca de Sukkot. Si una persona cumple con todo eso, todo lo que hemos mencionado, él se hace una sukkah él mismo. Y como está escrito en el profeta Yeshaya, capítulo 60, verso 2, que vota Hashem alay Yisrach, y el honor de Hashem sobre mí se revela. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.